¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí. Gracias. Muy bien, buenos días. Yo soy José Alberto González y el día de hoy vamos a hablar sobre la inflamación. Principalmente vamos a tratar la palabra inflamación. Esta proviene de, es una palabra originalmente o etimológicamente hablando que hace referencia a hacer fuego o hacer llamaradas o incendiar. Esto hace referencia a su mecanismo. En este caso, pues es un conjunto de mecanismos de respuesta de los propios tejidos hacia una agresión. Esto contribuye a proteger y a mantener la salud, pero también es responsable de daño tisular y disfunción orgánica a largo plazo si predomina o bien este proceso inflamatorio no logra destruir o hacer a un lado pues el agente lesivo, como comúnmente se ve en las inflamaciones de tipo crónico. Bueno, lo más interesante que dijiste es lo último. Vuelve a repetirlo, por favor. Ok, que esta pues es una respuesta ante una agresión y si esa agresión no se logra eliminar por la propia inflamación, puede ocasionar daño tisular y disfunción orgánica. Eso es lo importante, el daño tisular y la disfunción orgánica. Doctora Palma, ¿me escuchas? Sí, doctor, dígame. ¿Qué te hace recordar eso que acaba de decir José Alberto? Daño tisular y disfunción orgánica. ¿Qué se te viene a la mente ahorita? Aquellas enfermedades como la pancreatitis o... Alto. No te vayas al fondo del morral a ver qué sacas. Ahorita lo que se te viene a la mente, ¿qué te preocupa en tu diario vivir en estas fechas? COVID. COVID, chavos. COVID. Disfunción orgánica. ¿Ok? Por eso que hay que agarrar la onda a estos temas. Si no quiero que se los aprendan de la A a la Z, nomás que le agarren la onda. Disfunción orgánica, porque es con lo que vamos a vivir. ¿Sí? Y si no entendemos, y si no tenemos buenas bases de esto, pues ¿qué le vamos a entender al COVID? Nada. Vamos a andar por las ramas nada más. Por las ramas. ¿Ok? Andar por las ramas. Y es bien triste, se los voy a decir, la verdad, es bien triste cuando yo los escucho a ustedes después de 4 o 5 años de salir de la escuela y siguen platicando lo mismo, por las ramas. ¿Ok? Por las ramas. Es que el paciente sangró, es que la herida está así, es que estaba bien inflamado, es que tuvo disnea y el paciente se murió. Órale. Y debemos de poder tener la capacidad de platicar a otro nivel. Ya, platicar a otro nivel. Okay. Hay 2 compañeras de ustedes del semestre pasado, mis respetos. ¿Cómo pudieron explicar inflamación y cómo pudieron explicar fisiopatología 10 veces mejor que como yo le hubiera explicado? Y les pregunté lo mismo que le pregunté a Dayami. ¿Cuántos días tuviste para leer lo que me estás explicando? Chorro de días. Pero ya lo entendí. Ya tengo la capacidad de poder explicarlo. Entonces, al final de la clase de este semestre, yo quiero que tengan la capacidad de explicar el 10 o 20% de inflamación. Okay. Entonces, vamos a ir sobre la lesión tisular, ¿sí? Y sobre el daño multisistémico que hay. Ok, adelante. Muy bien, como comentaba el doctor, pues ahorita actualmente lo vemos en la enfermedad por COVID o por SARS-CoV-2. En este caso la inflamación puede ser respuesta a agresiones o es, mejor dicho, respuesta a agresiones biológicas, químicas y físicas. En biológicas están las infecciones víricas, parasitarias, bacterianas, incluso enfermedades autoinmunitarias, que más adelantito lo vamos a ver. En cuestiones químicas puede ser desde una quemadura o físicas puede ser un traumatismo que abarque una superficie corporal amplia. Esto se va a ver mejor explicado cuando veamos citocinas. Como ya lo había comentado, la inflamación, como comúnmente lo piensan las personas, no es una enfermedad,
logra pérdida de función orgánica si es persistente o si no está autolimitado, no se limita. Entonces, esto puede llegar a ocasionar una pérdida o falla orgánica en cuestión múltiple, pero más adelantito lo vamos a ver con citocinas. La inflamación principalmente la podemos caracterizar o clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución y células presentes. Cuando es aguda, comúnmente es la respuesta primaria o inicial. Se puede presentar desde horas a días y tiene un predominio de células polimorfonucleares. Poli, muchos, morfoforma y nucleares, pues obviamente es del núcleo. En este caso, las células, como ya lo había comentado mi compañera, las más chismosas o las principales que van hacia un sitio donde hay un gradiente de quimioatracción, que más adelante te lo vamos a ver, la mayoría de las veces son los neutrófilos, son los principales que andan ahí. Cuando es crónica, hay un predominio de meses a años y hay células mononucleares, en este caso monocitos o macrófagos en tejidos y linfocitos, que los linfocitos van a tener un papel muy importante también en las lesiones autoinmunitarias o bien de tipo crónico, en la inflamación crónica. También puede ser clasificada según su agente causal o bien quién induce la inflamación. Puede ser de tipo inmunológico, puede ser generada, por ejemplo, por complejos antígeno-anticuerpo, por enfermedades autoinmunológicas, donde se caracterizan periodos de inflamación, o bien agentes inflamatorios o proinflamatorios y antiinflamatorios. Y ahí puede generar una lesión tisular, o bien por infecciones que se pueden corregir pronto o se pueden autolimitar. Y en tipo no inmunológico tenemos las agresiones físicas o químicas, como por ejemplo quemaduras o traumatismos, como ya les había comentado, que esto es relacionado a las citocinas y al proceso inflamatorio no delimitado. Ok, permíteme, pero es la anterior. Le quiero preguntar a Xochitl Rodríguez. Xochitl o David Gallegos. Este dibujo de la izquierda, descríbeme lo que está pasando ahí. ¿Qué ves ahí, Xochitl? Observo lo que es el antígeno y un anticuerpo. ¿Qué es eso? Sí, pues ahí dice antígeno y dice anticuerpo. Pero qué... Es como cuando ves como cuando te invitan a una galería a ver un cuadro. Y entonces tú vas a decir, yo te pregunto, ¿qué ves ahí? Me vas a decir, veo manchas azules y manchas amarillas y manchas negras. Así me estás respondiendo. ¿Qué es eso? Es que se está uniendo el antígeno, pues sí, a un anticuerpo. Bueno, ok, ¿y ese antígeno está dónde está ese antígeno? Esa bola gris, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir qué es? Vianey, Daniela, Daniel, Flor, David. Lo que está ocurriendo ahí es una presentación de antígeno. Punto. Punto. Con eso que me dijeras, hija. Es una presentación de antígeno. Ok, ¿a quién se lo está presentando? A un anticuerpo. A un anticuerpo, fíjate. Y es la unión, pues es un inmunocomplejo, ¿cómo se llama? Pues es un inmunocomplejo, ¿no? Sí. Ok, entonces yo te pregunto, pues, ¿la célula presentadora de antígeno tiene capacidad de presentárselo a un anticuerpo? ¿Quién eres? ¿Cómo digo?
¿Cuál es tu nombre? David. Lo investigas para mañana, David. Nos investigas esa foto, ese dibujo. Síguele, por favor. Muy bien. Es importante también tomar en cuenta las características visibles de la inflamación, en este caso de tipo aguda. Tenemos los signos cardinales. Vámonos, eso ya lo saben, síguele. Ok. Muy bien. No, dolor. Pérdida de la función. Esta es otra de las que importaba también cuando persiste la inflamación. Comúnmente se ve en articulaciones. Adelante. Manifestaciones generales o bien sistémicas de la inflamación aguda. Principalmente, esto es parte de citocinas. Aquí lo vamos a abordar un poco por encima. Aumento de temperatura o hipertermia, en este caso es por liberación de pirógenos endógenos por los macrófagos o por las células que tienen primer contacto con ya sea alguna bacteria o bien que respondan al daño tisular, puede ser por un traumatismo. El pirógeno mejor conocido es la interleucina 1. Fíjense cómo los autores tienden a revolverte lo más que puedas, ya que te confundas lo más que puedas. Liberación de pirógenos endógenos. Esto es como cuando un político habla de tantas cosas que nunca le entiendes nada. ¿Sí? Cuando hablan con demagogia, ¿no? Y así, aumento de pirógenos endógenos. Pues dígale que son citocinas, como así simple y sencillamente. Estas citocinas liberadas generalmente por los macrófagos van a llegar a ¿dónde? Van a ir por torrentes sanguíneas al cerebro, hasta el centro termorregulador. En el hipotálamo. En el hipotálamo. Y por eso vamos a tener temperatura. Punto. ¿Ok? O sea, la temperatura no da porque tiene que dar, no da porque da. No da porque tengo un absceso, no da porque tengo un golpe. Y entonces, esta es la respuesta de cuando dices, oye, ¿por qué tengo temperatura si no no está pasando nada? Vamos a ver. Por ejemplo, te voy a preguntar a Flor López. Flor, si tú tienes a tu paciente o a tu hermano o a tu madre que tiene 24 horas de temperatura, de hipertermia, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer con ella? ¿Qué tienes que investigar? El por qué le está dando esa temperatura. ¿Y por qué crees que buscarías? Le preguntaría primero que nada si se siente mal, ¿verdad? O sea, si tiene alguna otra molestia que vaya acompañada con esa temperatura. O sea, decir, mamá, ¿tienes alguna otra molestia que vaya acompañada de esa temperatura? ¿Así te vas a preguntar? No. Vamos a ver. Daniela Fuentes. Dígame, doctor. ¿Qué se te viene a la mente cuando una persona tiene temperatura? Pues que o tal vez está cursando por algún cuadro de infección. Infecciones, punto. No me hagas tanto rollo. Infecciones, doctor, punto. ¿Infecciones dónde? En cualquier órgano. Desde lo más común, que es la orofaringe, hasta en el cerebro. O sea, infección, punto. ¿Por qué se liberaron estas citocinas? ¿Y por qué no estamos teniendo temperatura? Lo primero van a ser las infecciones. Lo primero van a ser las infecciones. ¿Okay? Es bien común que en los cuadros de artritis, en las exacerbaciones de artritis reumatoide, el paciente tenga hipertermia. El paciente tenga hipertermia. Y entonces lo más clásico es que va con el médico y le da antibióticos. No, lo que pasa es que tiene una exacerbación de la producción de citocinas. ¿Ok? Bien. Adelante.
Estas grábenselas, esas 3 situaciones grábenselas son las que siempre se van a producir y son las más famosas: la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Adelante. Y también podemos llegar a encontrar leucocitosis, que comúnmente se toma como rango de 4.000 a 10.000 totales. Puede haber neutrofilia cuando están aumentados los neutrófilos o neutropenia cuando hay disminución. Son hallazgos que pueden llegar a presentarse junto con la inflamación, ya sea por un proceso infeccioso o autoinmune. También se menciona que la muerte de leucocitos en tejido inflamado induce daño tisular por liberación de enzimas lisosomales. Al momento de que estos se destruyen, ese contenido puede llegar a generar daño en el tejido adyacente. Entonces son procesos que se deben de tomar en cuenta cuando hay una inflamación que predomina o que dura mucho tiempo. Aumento de reactantes de fase aguda en circulación sanguínea. Estas son proteínas que existen de manera normal, pero en concentraciones muy bajas, que incluso pues, puede haber laboratorios que tienen rangos para poderlos detectar si es que existen o no existen elevados. En la inflamación aguda o de tipo inmunitario se pueden encontrar elevados o se van a encontrar elevados, mejor dicho. El más común de escuchar es la proteína C reactiva o PCR. Esto es producido por el hígado y tiene una influencia por la interleucina 6. Entonces, al momento de elevarse, las citocinas, mejor dicho, en este caso la IL-6, va a generar la liberación de proteína C reactiva y va a ser un indicador inequívoco de un proceso inflamatorio. El aumento de velocidad de sedimentación globular también puede llegar a presentarse elevado, y esto es más que nada en procesos inflamatorios generalizados, o que más adelantito vamos a ver cuando no se autolimitan. Ahora sí, vamos a ver la descripción del proceso inflamatorio. Le voy a encargar a Miriam González para la próxima clase. Miriam González. Dígame. Nos digas el proceso de la velocidad de sedimentación globular. Ah, ok, está bien. ¿Okay? Sí. Fíjate lo que te estoy pidiendo. Es el aumento, la velocidad, sedimentación, es el aumento de la sedimentación de glóbulo rojo. Se sedimenta en un tubo de ensayo. Se sedimenta a una velocidad más alta que la normal. Quiero saber por qué pasa eso. ¿Qué le pasa al eritrocito? ¿No es por la fuerza que ejerce la centrífuga sobre el tubo de ensayo? Porque tiene una velocidad para que pase esto para después estudiarlo, ¿no? ¿Me vas a buscar, por favor, doctora? Ok. ¿Qué le pasa al eritrocito para que aumente su sedimentación? Porque es muy fácil decir, tiene la velocidad de sedimentación globular aumentada. ¿Por qué? Esta inflamación, esta cascada de producción de citocinas, ¿qué le produce el eritrocito para que se sedimente más rápido? Me dijiste la típica respuesta que ya no quiero que me den. De hoy en adelante ya no se vale, chavos. Es que la máquina de la sedimentación pues va más rápido. O sea, por favor. Ok. Es como si yo te preguntara por qué un coche, por qué, no sé, por qué Javier, que conduce todos los días a 50 kilómetros por hora, ¿por qué ahora va a 80 kilómetros por hora? Y tú me vas a contestar, es que le está empujando más al acelerador. Pues no, ¿verdad? No es la respuesta. ¿Qué le está pasando a Javier para que en ese momento vaya a 80 kilómetros? Es lo mismo la sedimentación. ¿Ok? La centrífuga va a ir a la misma velocidad, pero Diana Romero, su sangre va a sedimentar a los 18 segundos. Y Daniela Amezcua y Pablo Cabrera y Rosario Cruz y Faustino Ibarra, todos la sedimentación va a sedimentar a los 15 segundos, a los 12 segundos, a los 18 segundos.
¿ok? Pero la de Luis Ángel Acosta va a sedimentar a los 58 segundos. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a ese eritrocito? Eso es lo interesante. ¿Ok? Adelante. Bien, ahora sí vamos a ver la descripción del proceso inflamatorio o cómo se comienza o se inicia el proceso inflamatorio. Esto necesita un tipo de inducción o de lesión. En este caso, pues es alguna agresión por algún patógeno o algún golpe. Se presenta de horas a días y la predominancia de células son de polimorfonucleares. Ocasionan cambios vasculares, celulares y bioquímicos. Primero que nada vamos a ver los cambios vasculares. Como recordamos, comúnmente dentro de los vasos sanguíneos hay un flujo sanguíneo rectilíneo y esto también evita que las células se pongan en contacto con el endotelio, porque el endotelio pues es un pilar muy importante en la inflamación. Los cambios vasculares al momento de que se activa la inflamación o la respuesta inflamatoria va a generar un patrón circulatorio distinto, poniendo en contacto las células que van en el centro del flujo sanguíneo con el endotelio. Se puede ocasionar una congestión vascular, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular para que estas células puedan llegar a migrar hacia donde está el foco quimioatrayente. Esta es una imagen para que nos guiemos un poquito, pero en la siguiente les voy a explicar los procesos. Ok, entonces quédense grabados con esta diapositiva, que sí, para que esto pase, pasan cosas antes. Sí. Él nomás nos está diciendo los cambios adentro del vaso. ¿Qué pasa dentro del vaso? Sí. Pues ahí está un polimorfo nuclear circulando por el centro del vaso, ¿ok? Y algo le hace que se acerque al endotelio. Y ahí dice, hay un estímulo extravascular. O sea, vino un estímulo por fuera del vaso que ahorita nos lo va a explicar, para que se produzca esto que dice ahí de selectinas, integrinas, etcétera. ¿Qué papel tienen las selectinas? ¿Qué papel tienen las integrinas? Para que en estos 4 pasos de rodamiento, adherencia, diapéresis y quimiotaxis, esta célula que antes iba por el centro se acerque al endotelio y pueda atravesarlo. ¿Okay? ¿Por qué se acercó? Porque se activó la célula endotelial, como dice a la izquierda. ¿Quién la activó? Se supone que todos leímos, a ver, Rosario Cruz o Pablo Cabrera. ¿Quién activó esa célula endotelial? ¿Puedo contestar? Rosario, Pablo, ¿quién activó a esta célula endotelial? Daniela. Diana Romero. El daño. ¿Quién activó? ¿Leíste el tema? Ay, más o menos. Más o menos. ¿Y tú, Rosario, leíste el tema? No activó un agente. Cosa. ¿De la Interpol o de la PGR, agente de dónde? No, pues el estímulo extravascular. Ahí dice estímulo extravascular. Pues no, pues qué padre. Bueno, yo no me voy a detener. Ustedes lo que les estén captando a su compañero. Adelante, pásale, síguele. Ok, vamos a recordar el estímulo extravascular. Ahorita vamos a denominar cada uno de ellos. Los cambios celulares o lo que se ocasiona para que el polimorfo nuclear que está en el centro
ruede hacia la periferia y se ponga en contacto con las células endoteliales, debe de haber un estímulo que lo active. En este caso, es una quimioatracción. Hay diferentes quimioatrayentes. Pueden ser desde citocinas específicas, que la más conocida se llama interleucina 8. Puede ser histamina, puede ser la activación del complemento, pueden ser lipopolisacáridos propios que existen en las membranas de las bacterias. Vulgarmente hablando, por el simple hecho de que existe una bacteria dentro del tejido, por cualquier método que haya ingresado hacia el tejido, va a ocasionar una quimioatracción y van a generar una cadena de sucesos para que lleguen los polimorfonucleares, en este caso los neutrófilos, que es lo más común, hacia ese sitio de infección. Digamos que les están llamando o están generando, no sé, otro ejemplo más fácil, ¿no?, ondas o algo para que lleguen todos a ese sitio y comience la fagocitosis, o bien a grandes rasgos, pues destruir ese foco infeccioso o lesivo. En el endotelio, de las principales respuestas que se generan son expresión de receptores con afinidad hacia integrinas, que estas se van a presentar en la membrana de los polimorfonucleares, y adhesinas, que van a generar pues una adhesión hacia el endotelio, y se van a generar los pasos que vimos en la imagen anterior, que es el rolling, adherencia, diapédesis y migración. ¿Okay? Aquí está una imagen, un poco, déjenme ver, chico. Ahí está. En el lado derecho tenemos el daño tisular. Puede ser por la bacteria, como ya les había comentado, por el simple hecho de que existe una bacteria ahí. Los lipopolisacáridos pueden llegar a generar señalizaciones hacia el tejido vascular para que se generen todos esos cambios que ya había comentado, para que migren los polimorfonucleares hacia el sitio de infección. Puede ser por liberación de citocinas, o bien si existe cerquita un macrófago, que es el que tiene contacto con ellos, ellos mismos van a activar la respuesta de quimioatracción, liberando citocinas, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. También puede liberar prostaglandinas y leucotrienos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, si no hay estos van hacia el endotelio, ejercen la respuesta de los receptores hacia las moléculas que existen en las membranas de los polimorfonucleares, y se generan los pasos de adherencia, que se adhiere prácticamente muy fuerte hacia el endotelio, y después surge la diapédesis, que es prácticamente el traspaso del endotelio hacia el tejido. Aquí es cuando se genera la migración de esta célula hacia el foco infeccioso. En este momento puede haber liberación de histamina, de prostaglandinas, leucotrienos. También existen otros tipos de mediadores de la inflamación, como el óxido nítrico, el factor activador de plaquetas, que incluso también nos va a ayudar a generar, cuando son infecciones demasiado fuertes o no limitadas, puede llegar a generar una trombosis, para también, como mecanismo de respuesta, evitar que se dispersen o se cree una septicemia por migración de estas bacterias hacia el tejido vascular y corra hacia otros sitios. Ok, aquí tenemos otros ejemplos de los mediadores de la inflamación. En cuestión celular, tenemos mediadores preformados que se encuentran en gránulos, como por ejemplo la histamina, serotonina y las enzimas lisosomales, que ya les había comentado, que cuando se destruyen las células o los leucocitos, pueden llegar a liberar estas enzimas y generar daño. La histamina, como lo encontramos en los mastocitos, o bien de nueva síntesis, como las prostaglandinas, leucotrienos, que se van a generar por la activación de lo del ácido araquidónico o las dos vías del ácido araquidónico, factor activador de plaquetas, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico como tal, y las citocinas, que son muchas, pero las más importantes, que es la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. En el hígado van a haber también cierto tipo de sustancias que van a actuar como mediadores. En este caso, la activación del factor 12 de la coagulación, el sistema de bradicinina, y sistema de coagulación o fibrinólisis, que es
parte del proceso que les había comentado, procoagulante, que puede llegar a generarse o desencadenarse al tener una inflamación muy extensa. Y la activación del complemento, que tenemos en el complemento el componente C3A, C3B y también de manera idéntica el C3B y el C5B. Entonces, el C3A y el C5A van a actuar como anafilotoxinas que pueden desencadenar respuestas muy específicas, como por ejemplo la liberación de histamina de los mastocitos. Acá tenemos otro diagrama que es prácticamente similar, donde se genera el estímulo infeccioso, ya sea infeccioso, químico, físico, o bien por el simple hecho de un traumatismo que involucre gran superficie corporal. Se puede llegar a activar los mastocitos, los monocitos o bien los linfocitos T. Esto va a ocasionar que liberen mediadores que van a actuar tanto a respuesta a nivel local como a nivel sistémico. Entonces, esto puede llegar a generar la sintomatología propia de una infección, tanto leve, no sé, por ejemplo, circunscrita a algún dedo, hasta una respuesta sistémica grave, como es la muy llamada tormenta de citocinas que presenta la infección por el SARS-CoV-2 en muchos tipos de pacientes y genera una disfunción orgánica múltiple, que es lo que había comentado al inicio el doctor. Aquí van a predominar la interacción de muchos tipos de citocinas o bien los mismos. No es necesario tener en cantidad o más tipos de citocinas, simplemente las mismas, que son las primeras tres: factor o TNF, que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la 6, pero simplemente que sean excesivas o que aparezcan, se comiencen a secretar de manera muy, ¿cómo se dice? En mayor cantidad. Entonces, esto va a generar una respuesta inflamatoria a nivel generalizado. Acá tengo otros ejemplos de las citocinas que los vamos a ver en el siguiente capítulo, porque tenemos un capítulo especial para las citocinas. Pero la citocina o la interleucina 1 es un pirógeno, o bien eleva la temperatura. El factor de necrosis tumoral también eleva la temperatura y aparte ocasiona movilización de metabolitos o bien activa la respuesta inflamatoria. Y esto también es dependiente de la cantidad o de la limitación del daño. La interleucina 6 provoca fiebre y también induce la liberación de reactantes de inflamación aguda, que en este caso pues serían liberados por el hígado. La interleucina 8, que es el factor quimiotáctico mejor conocido, entre otros como mediadores de inflamación, y la interleucina 12, que incluso esta se le pueden atribuir ciertas actividades antiinflamatorias o es la respuesta contraria que se ejerce hacia la inflamación. Esta es una de las cosas más importantes, que es la quimiotaxis. Es la razón por la cual se inicia un proceso inflamatorio. La quimiotaxis es simplemente el desplazamiento o la migración de los glóbulos blancos a favor de un gradiente de concentración de alguna sustancia. En este caso, volvemos a lo mismo, puede ser la interleucina 8, histamina, que también va a generar mucho tipo de cambios vasculares, y la migración de células, la interleucina 1. Son sustancias quimiotractantes o quimiotácticas, que todas las células van a generar un predominio o un gusto por ir hacia ese foco infeccioso para lograr eliminarlo. De eso se trata la quimiotaxis. Y el estado inflamatorio fuera de control, como lo habíamos comentado y lo había comentado el doctor al inicio, es la respuesta por producción y liberación excesiva de mediadores de inflamación. Puede ser simplemente esos tres que habíamos comentado: interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y la interleucina 6. En gran cantidad va a generar un daño o un proceso inflamatorio no limitado. Aquí está un diagrama donde está el estímulo inflamatorio, que en este caso podría ser la infección del SARS-CoV-2 hacia alguna célula. Se genera la respuesta local, se inicia la quimiotracción, produce vasodilatación, permeabilidad para que migren los polimorfonucleares hacia el sitio de infección.
puede llegar a ocasionar una trombosis por una respuesta exagerada o excesiva por inmigración leucocitaria. Al momento de generar una activación leucocitaria, hay dos caminos nada más. Una localización exitosa del sitio de daño y su eliminación total. Se genera una resolución y cicatrización, entonces se libera de toda inflamación. Y puede ser otro sendero, que es el fallo en la localización inflamatoria y se ocasiona un proceso inflamatorio generalizado que va a ocasionar disfunción orgánica, distrés respiratorio y fallo multiorgánico. Entonces, estas son las dos caras de la inflamación y puede llegar a ocasionarse por un simple estímulo pequeñito ante la respuesta, pues, o el intento de resolucionar. En cuanto a la inflamación crónica, es la persistencia del proceso inflamatorio por semanas, meses o incluso años. Este va a ocasionar cambios en la arquitectura del tejido con posible destrucción y pérdida de la función, como ya les había comentado al inicio. Si no se elimina el proceso lesivo, el agente lesivo, puede ocasionar un daño o pérdida de función, ya sea de la articulación o del órgano. Las causas pueden ser infecciones por microorganismos intracelulares. Un ejemplo es la tuberculosis y los granulomas que se generan por la tuberculosis, que aquí actúa también el factor de necrosis tumoral alfa para generar una limitación del daño, pero pues no quita el hecho de que se sigue ocasionando un daño, pero pues limitado. Y también tenemos las enfermedades autoinmunitarias, puede ser formadas... Acabas de decir algo bien importante. A veces nuestras citocinas, en este caso el factor de necrosis tumoral, no siempre, no quiero confundirlos, siempre estamos hablando que la producción de citocinas va a ir a la activación de otras células, pero se llaman interleucinas, porque vaya a actuar hacia el intersticio y hacia otras células. En este caso, algunas citocinas que producimos también van a tener doble función. ¿Okay? Y en este caso, como acaba de decir el doctor, van a intentar reparar la lesión. Lo acabas de decir, ¿verdad? Sí. Okay, repite eso que dijiste. Sí. ¿Me quedó broma? Muchas veces pueden llegar a ocasionarse infecciones por microorganismos intracelulares o bien infecciones que no se logran reparar rápido por la primera respuesta, y varios tipos de citocinas, en este caso el factor de necrosis tumoral alfa, trata de limitar el daño para generar otro intento de reparación, como es muy visto en los granulomas, pues por tuberculosis. Y también pues por enfermedades autoinmunitarias, en el cual el proceso lesivo pues es recurrente. En este tipo de infecciones predominan los leucocitos mononucleares, como los monocitos, macrófagos y los linfocitos. Más adelante lo vamos a ver en citocinas. También puede llegar a haber una respuesta o una presencia excesiva de fibroblastos y fibras de colágeno, que van a dar la característica, una de las características de la inflamación crónica, que pues puede llegar a ser fibrosis y pérdida de la función. ¿Quién produce ese colágeno? Los fibroblastos. Las mismas células. Uh-huh. Algo bien importante que se les quede claro. Todo lo que hay en el intersticio, todo el tejido conectivo, o tejido conjuntivo, como gusten llamarle, todo lo que hay ahí es producido por las mismas células vecinas. ¿Ya está? Sí. Desgraciadamente el libro no nos lo dice. Pero todo lo que esté alrededor es como en el cartílago. Toda la matriz extracelular es producida por el mismo condrocito. Así aquí, por eso se llama fibroblasto, porque es un productor de fibras. Adelante. Okay, el siguiente es un diagrama de la evolución de la respuesta inflamatoria aguda. Lo puse en inflamación crónica porque la inflamación aguda puede tener tres senderos, que uno es la resolución completa, se autolimita y se elimina el agente lesivo, cualquier agente lesivo.
otro es la fibrosis y otro sendero, y el último pues es la inflamación crónica, donde se mantiene el agente lesivo o hay una falla para eliminar el agente que está ocasionando daño y hay un proceso inflamatorio, ya sea continuo o bien con paroxismos que puede generarse sí, luego no, un proceso proinflamatorio, luego antiinflamatorio, proinflamatorio, antiinflamatorio, generando así pues un daño a lo largo del tiempo. A ver, Faustino Ibarra, ¿estás por ahí? Y esta es la pregunta, ¿me escuchas bien? Ok, Se corta. ¿vas manejando o qué? No, lo que pasa es que estoy trabajando. Muy bien, entonces le voy a preguntar a Daniela Fuentes. Daniela, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ok, te va a ver una paciente de 30 años y te cuenta ella que los últimos 2 o 3 meses ha estado con ataque al estado general, lo que llamamos síndrome constitutivo. O sea, ha estado con astenia, adinamia, febrícula, ataque al estado general. Días bien, días mal. ¿Ok? Pero de que desde hace 15 días le ha dolido un codo. ¿Ok? Y este día que se te presenta a ti en la consulta, el codo no puede tener una extensión completa. Está en semiflexión. Está inflamado, doloroso y en semiflexión. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó a este codo? Ok, bueno, yo estoy pasando por un cuadro parecido familiarmente, así que creo que se está inflamando, pero por la misma respuesta inmunitaria a los demás síntomas. Y pues lo que está provocando tal vez la inflamación puede ser, o sea, los anticuerpos actuando en el momento, pero sobre en el codo, como es la articulación, pues puede ser lo que está inflamado, o con el cuadro infeccioso, el líquido sinovial. Okay, les voy a enseñar una cosa que a mí nunca me la enseñaron. Si yo estoy viendo esta diapositiva, ¿cómo te llamas, doctora? Daniela, Daniela. Si yo estoy viendo este cuadro, Daniela, y te lanzo una pregunta, ¿de dónde crees que estoy obteniendo mi pregunta? ¿De lo que vimos ayer, antier, hace media hora, hace 15 minutos, o de la diapositiva que estoy? de la misma imagen. De la imagen en la que estoy, ¿verdad? Entonces, ¿está cierta en lo que me quieres decir? Claro que está cierto. Pero yo te estoy preguntando, ¿por qué este codo está en semiflexión? Miriam González. ¿O quién me puede contestar? ¿Puedo responder? Sí. Pues porque está en una inflamación aguda. O sea, por todos los síntomas que dice también podría ser. Bueno, es la respuesta de la inflamación. A ver. Es que como hay una vasodilatación, por eso se mantiene así, pues ahora sí que con inflamación. Si se mantiene esa vasodilatación, como que se empiezan a destruir esos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Alguien más? Yo digo que por que se hizo inflamación crónica y ya debido a esta se ocasionó una fibrosis, por eso no puede la paciente flexionar bien el codo. Claro, pues claro que por eso, aunque todavía no sea crónica, porque apenas tiene 15 días de inflamación, pero es increíble cómo la paciente te llega y ni siquiera se ha dado cuenta que tiene el codo en semiflexión.
Y cuando tú comienzas a explorarla y te presentas sus dos extremidades, le dices, ¿desde cuándo tiene ese codo que no lo puede extender? Ah, no sabía, doctor. No sabía que no lo podía extender. Entonces, ¿cuál es la causa? El intento de reparación de la inflamación, de una inflamación que fue una inflamación aguda. No tuvo resolución. Entonces, al final, por favor, regresa a la diapositiva. No quiero respuestas cantinfleadas. No quiero respuestas, ya no se valen las respuestas cantinfleadas. Es no sé, no entiendo, y punto. En este caso la respuesta era por la acción repetitiva de los fibroblastos, produciendo fibrosis. Punto. Sígale, por favor. Ok, ya por último vamos a ver los tipos de inflamación crónica. Puede existir una inflamación crónica no proliferativa, proliferativa y de granulomas inflamatorios, como les había comentado con el granuloma que se presentaba en la tuberculosis. La inflamación crónica... Aquí lo dejamos, seguimos la próxima clase. Ok, doctor. Los invito nuevamente a estudiar el tema. Los invito nuevamente a estudiar el tema. Si no entienden, díganme por qué no lo están entendiendo y me regreso. Por favor, si no pasan el primer parcial, no van a pasar el curso. Si ustedes sacan un 10, un 20 o un 30 en el primer parcial, ya no pasaron. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, esto es algo que ya se tenían que saber desde inmunología. Si no lo saben, no los explicaron o no lo vieron, a lo mejor no es su culpa, pero esto es como cuando tú eres una persona que está dado de alta en el SAT. ¿Ok? Y tú te confías en tu contador o le das el dinero a tu contador y el contador no paga los impuestos. Y cuando viene el SAT con la multota, tú dices, es que el contador no pagó los impuestos y el SAT te va a decir, a mí no me importa. Era tu responsabilidad. Sí, estar al pendiente. Así es de ustedes, muchachos. Si el doctor no fue, no les enseñó, no les explicó, pero ustedes ya tienen un 8 en inmunología, es responsabilidad de ustedes. ¿Ok? Porque no van a salir a ver fierros, ni maderas, van a salir a ver humanos. ¿Okay? Van a salir a ver humanos. Entonces yo sé que en 4 o 5 años de escuela no vas a saber todo, pero sí las bases. Sí las bases. ¿Okay? Es diferente que tú en un año, 2 o 3 te me acerques y me digas, doctor, ¿se acuerda de aquella clase que vimos? ¿Me puede volver a recordar esto que no me acuerdo? Me acuerdo que son estos 10 pasos, me acuerdo de 5, pero no lo entiendo, con gusto te ayudo. Pero tú te me acercas y no sabes absolutamente nada, pues yo no voy a perder el tiempo contigo. No lo voy a perder. ¿Ya está? De eso se trata esto, muchachos. No se trata de estarlos jodiendo todos los días con la misma monserga de que estudien y no quieres estudiar. No, es simplemente es una invitación. Hey, el tiempo se está pasando, el tiempo se pasa. Yo sé que son 5 materias y es bien difícil, pues ni modo, así es esto. Así es esto, de veras. Okay. Y esto es, si no, no vas a saber por qué te infartas. No vas a saber por qué tienes hepatitis, ni por qué tienes miocarditis, ni por qué tienes gastroenteritis, porque todo es inflamación. Toda la patología que vayan a ver es inflamación. Y si tu maestro, que te da cardio, gastro, neumo, no quiere ya meterse en el rollo de la inflamación, es por 2 cosas. O porque cree que ya lo saben, o porque saben que es un rollo otra vez meterse en la inflamación. Entonces nadie quiere meterse en estos líderes. Y yo no quiero ser uno de esos, sinceramente. ¿Ok? Sinceramente. Entonces, vamos a dar un repaso entre todos, los invito de veras. Esto es, estamos viendo COVID, qué vergüenza que te pregunten
Oye, ¿y cómo, ayúdame, esa fisiopatología que tanto dicen del COVID, qué pasa? ¿Por qué hay trombosis? ¿Por qué el paciente se está muriendo de trombosis? ¿Por qué no se muere de la infección? ¿Por qué se muere de la trombosis? ¿Ok? Y aquí nosotros, al estar viendo que el trabajo del mastocito es producir PAF, factor activador de plaquetas, pues ya vamos a recordar, sí es cierto, cuando comienza este rollo de la inflamación y la gran producción de citoquinas por el macrófago y todo este rollo, pues también se produjo gran cantidad de factor activador de plaquetas. Por eso es parte del rollo de la trombosis. ¿Ok? Pero ojalá que podamos explicar un poquito más de aquí a que acabemos el curso. Esa es mi invitación. Siempre digo que ya no me voy a meter en este rollo, que ya no les voy a decir nada, que me va a valer y que hagan lo que quieran. Pero no puedo ser así. Yo tengo que invitarlos todos los días a que sepamos un poquito más y a que le echen ganas. ¿Está bien? Órale, pues, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, doctor. Bye.